esta iniciativa y básicamente el interés de mi exposición es desde el oficio de la historia hacer valer o tomar constancia y conciencia de la importancia de la documentación como fundamento para la elaboración del conocimiento histórico. Esta es una premisa que se instauró y se fundó y se ha convertido en basamento de la elaboración del conocimiento sobre el pasado desde el siglo XIX. Es decir, no es que antes no se hubiese considerado de esta manera, pero se formaliza y de alguna forma se generaliza y se convierte en una base de la construcción de la veracidad y del respaldo de la construcción del conocimiento sobre el pasado, el hecho de que tuviese el respaldo documental. Esto lo que quería decir era que aquello que no tenía un respaldo documental tenía de alguna forma poco soporte, poca legitimidad y tenía de alguna forma carencias en su construcción. Esto, por supuesto, se mantuvo y de alguna forma determinó no solamente la manera en que se coleccionaron y se recaudaron los documentos, referidos fundamentalmente a lo que se consideraba que era materia de la historia, que esto tiene que ver especialmente con las relaciones de poder y la política, y obviamente no estaban orientados para recuperar otros escenarios, otras prácticas, otras dinámicas de la sociedad, entre otras cosas porque la historia como disciplina no estaba asociada o no tenía entre sus intereses el análisis de la sociedad y mucho menos de los problemas que tenían que ver con aspectos referidos a temas distintos a la política y al poder, ¿no? Esta práctica tuvo de alguna forma determinó no solamente la orientación y el contenido del relato histórico, sino obviamente la orientación y contenido de los archivos y de la recuperación de la memoria y de las publicaciones que tenían que ver con los documentos. Y eso no es un aspecto que atañe exclusivamente a la construcción del conocimiento y a la producción heurística en el caso venezolano. Esa es una práctica generalizada respecto a lo que era la manera de entender y concebir el conocimiento sobre el pasado. También es bueno decir que va a ser en el siglo XX, en la medida en que comienzan a plantearse distintas miradas sobre el pasado que plantean la posibilidad de ampliar el foco de análisis, y esto quiere decir que empiezan a, por supuesto, con la escuela de los anales, con la crítica hacia los hechos como elemento fundamental del conocimiento, con la necesidad de mirar los actores sociales, la vida social y otra cantidad de problemas que también eso no va a tener como consecuencia directa que los documentos se recuperen en ese sentido, pero sí va a permitir que los documentos sean leídos con una mirada más amplia de los problemas que atañen al pasado. Y esto contribuyó de manera decisiva a ampliar la perspectiva de la mirada de los historiadores. Y en ese sentido hay una sinergia entre la mirada historiográfica y la búsqueda y la recuperación de materiales de archivo que si bien no fueron recuperados con ese propósito, se convirtieron en fuentes para la elaboración del conocimiento sobre otros temas. Un caso emblemático es, por ejemplo, el de la historia de las mujeres. Las mujeres estaban en los archivos, estaban allí. No obstante, la investigación de la política y del poder no las buscaba a ellas. Fue solo con el desarrollo del conocimiento en torno a la necesidad de recuperar la memoria de la presencia y de la actuación de las mujeres en la historia, que esos documentos que estaban de alguna forma sepultados bajo una capas de generalización y de no clasificación empezaron a contribuir y a ser fuente para la posibilidad de dar cuenta de la presencia de las mujeres en la historia. Y eso ha contribuido de manera definitiva y muy sólida a que esto sea un área de conocimiento en desarrollo, con una agenda compleja de temas y problemas. Sin embargo, y eso no ha determinado, ni ha contribuido, ni ha tenido como resultado que la documentación sobre la vida y la historia de las mujeres
se haya convertido en un repositorio clasificado u organizado con el fin de contribuir a ese propósito. De esa manera, creo que nos permite entender la importancia y la relevancia de esta iniciativa. No solamente porque, por supuesto, es una manera de recuperar y de tener al día y de empezar a hacer, tomar conciencia de la importancia del análisis de esta realidad que tiene que ver con, no solamente con el SIDA, sino con los movimientos de LGTB, sino también la posibilidad de que eso contribuya a la reflexión y la elaboración del conocimiento y de los planteamientos respecto a lo que esto representa. En esa medida, creo que la posibilidad no solamente de que se hagan este tipo de esfuerzos a través de las organizaciones, con el apoyo de la embajada, con la iniciativa de la red de historia, con el soporte de la historia y de los historiadores, que consideramos esto como una pieza importante de este esfuerzo de construcción de memoria, nosotros consideramos esta iniciativa eso como un puntal que anuncia eso, posibilidades de ampliación de la perspectiva del conocimiento sobre nuestro pasado, pero también fortalecimiento, ampliación y recuperación de las fuentes que permiten construir esta memoria. De forma tal que yo creo que no es casual y que forma parte también de esta preocupación y de esta iniciativa el hecho de que tengamos hoy este primer acopio de un proceso de recuperación documental y de memoria de un área tan sensible que representa efectivamente la necesidad de su discusión, de su reflexión, de su visibilización y que permita efectivamente contribuir desde distintas instituciones y distintas iniciativas a eso, fortalecer en los procesos de memoria de nuestra sociedad y contribuir a su conocimiento. De forma tal que con esta breve introducción le doy paso a los demás compañeros que van a participar en la sesión de hoy y ya yo había advertido a los compañeros organizadores que lamentablemente en esta oportunidad no voy a poder acompañarlos hasta el final porque tengo otros compromisos. De todas maneras, quiero manifestar el respaldo institucional y también mi respaldo como historiadora a este esfuerzo institucional y este esfuerzo de, de acopio y de recuperación documental como un paso eso, hacia lo que significan los procesos de recuperación de la memoria en espacios que históricamente fueron desatendidos, no solamente por los historiadores, sino por las ciencias humanas e incluso por nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias por el espacio y bueno, yo le auguro y le deseo muchísimo éxito a este esfuerzo y que continúe esta perspectiva de ampliación y de posibilidades de recuperación de nuestra memoria. Muchísimas gracias a Inés Quintero. Nuevamente reiterarle también nuestro agradecimiento por habernos acompañado durante los 3 eventos virtuales que hemos sostenido, el primero con la sociedad civil, el segundo con el sector academia y este tercero con aliados internacionales. Y bueno, desearle todo lo mejor a Inés y bueno, que nos acompañe en futuras iniciativas de esta índole. Y también agradecerle a la Academia Nacional de la Historia por también el apoyo a este proyecto. Bueno, ahorita continuamos al siguiente panelista, eh, Edgar Carrasco, que nos va a dar una exposición sobre lo que fue las pautas que guiaron la ejecución de este proyecto. Edgar, yo voy a compartir pantalla para que puedas dar la presentación. Deme un segundo. Ok, avísenme si logran ver la presentación. ¿Sí? Perfecto, aquí la estoy viendo. Sí, muy bien. Bueno, antes que nada, de verdad sentirme muy satisfecho y muy contento y alegre por compartir con mis colegas de la región eh, y me complace mucho verlos hoy aquí. Este proyecto sobre fortalecer la memoria histórica de los movimientos sociales venezolanos, creando un archivo digital de la comunidad LGBTQ y
y VIH. Es un esfuerzo conjunto entre la Red de Historia de Venezuela y AXI, ¿no? Con el apoyo de la Embajada Británica. Pero lo importante de destacar aquí es que éramos dos organizaciones que realmente no nos conocíamos y parece que llevábamos paralelamente iniciativas similares o preocupaciones similares en relación al rescate, ¿no? De la memoria histórica de Venezuela. En buena hora nos conocimos, establecimos contacto e iniciamos este proyecto que ha sido por demás de una gran riqueza para nosotros y para nuestro país. La próxima, por favor. Ok, dame un momentico para quitar estas. Ok. Eh, el propósito de este proyecto, que es rescatar la memoria histórica, es organizar un archivo digital que comprenda la diversidad de información bibliográfica y no bibliográfica generada desde las comunidades LGBTQIA+ y VIH para superar la fragmentación actual y riesgo de pérdida y extravío. Realmente cuando comenzamos el proceso de colectar la información, nos dimos cuenta que realmente hay una diversidad de organizaciones en Venezuela y de individuos o personas que estaban muy preocupados por este asunto y que fueron recolectando retazos de la historia o informaciones que eran relevantes, que estaban relacionadas al mundo, por ejemplo, del activismo y del activismo relacionado, por ejemplo, a actividades tribunalicias de reivindicación de derechos humanos que estaban dispersas y que eran muy difícil consultar. Y además, con riesgo de pérdida y extravío. Por ejemplo, en el proceso de recuperar, por ejemplo, todas las sentencias y los judiciales en las que Axis se vio involucrado o involucrada para el restablecimiento de derechos humanos que afectaban a las personas que viven con VIH-Sida, nos encontramos que, por ejemplo, decisiones judiciales que eran de gran valor para el proceso de 1992 no la encontrábamos. Nosotros mismos, por razones de constantes mudanzas de la organización, quizás algunos archivos se extraviaron y no encontrábamos la información. Entonces, nos parece vital que de alguna manera trabajar para juntar toda esa memoria en lo posible y evitar esos riesgos de extravío que son muy comunes en estas situaciones de las organizaciones. Ahora bien, ¿qué comprendió o qué comprende ese propósito? Una cosa importante es digitalizar los archivos hemerográficos de colecciones privadas y de prensa nacional que reflejan la época e inicio de los movimientos comunitarios LGBTQIA+ y VIH para facilitar el acceso. Es decir, pudimos dar con personas de la comunidad, por ejemplo, en el caso del movimiento de la diversidad sexual, que tenían colecciones privadas que no se habían dado a conocer al público porque era como una iniciativa particular y al entrar en contacto con estas personas que tenían las colecciones privadas, gentilmente las prestaron para que fueran digitalizadas, colecciones de revistas que no solamente son de publicaciones de los 90, sino también hasta bien entrado el siglo XXI. Otro asunto importante fue compilar la jurisprudencia y los pronunciamientos oficiales generados desde el activismo de la diversidad sexual y VIH para apoyar el accionar de la sociedad civil y la investigación. Es decir, ahora, de alguna manera, las 23 o 24 sentencias más importantes en materia de VIH y diversidad sexual las tenemos compiladas en este repositorio digital en la página de la Red de Historia de Venezuela. Nos propusimos también realizar una línea de tiempo histórica de los hechos, visibilidad y movilización de la diversidad para conocer mejor el pasado. Esta línea de tiempo histórica tenemos una para VIH y una para el movimiento LGBTIQA+. Fue interesante porque, por ejemplo, en el caso de la diversidad sexual,
pues el punto de inicio para nosotros fue entender la recopilación de la información, aparte de la movilización que se dio en el país en 1980 con la creación del Grupo Entendido y la publicación Entendido. Pero resulta que ampliando ampliando de alguna manera el concepto de búsqueda, incluimos hechos y visibilidad y nos pudimos trasladar hasta casi 1903, a inicio del siglo XX, con, eh, con medidas que en aquellos tiempos se aplicaban a las personas o a los hombres gay que eran trasladados a sitios especiales como de reeducación, de acuerdo a una famosa ley que existió llamada la Ley de Vagos y Maleantes. Entonces, la línea de tiempo nos dio la oportunidad de ampliar la mirada, no solamente de la década de los 80, sino también de años o décadas anteriores, y también nos dio la posibilidad de entender que la movilización no se da tanto solo en el ámbito político y de activismo, sino que también en cómo la gente en la década, por ejemplo, de los 70, se las arreglaba para encontrarse, compartir, conocerse. Hecho importantísimo, por ejemplo, en los casos de la comunidad de los hombres gay, donde por lo general existía una soledad muy enorme y uno no tenía cómo compartir con otras personas. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, fue en la década de los 70, donde, por ejemplo, en Caracas se inició el crecimiento o el esparcimiento en bares de ambiente, llamados bares de ambiente, es un hecho importante porque ese escenario fue el escenario posterior donde la movilización del activismo, que ya podríamos llamar político, fue donde pudimos actuar e intercambiar todo lo que como material de conocimiento y de ideas pudimos producir. Otro punto importante del propósito es producir opinión, narraciones y testimonios audiovisuales de activistas de sociedad civil que dieron origen al movimiento LGBTIQA+ y VIH en Venezuela para rescatarla de la oralidad y lo eventual. Esto fue un trabajo interesante, pues pudimos entrevistar activistas desde la época de los 80 y registrar en formato de video, y a través de una entrevista estructurada pudimos tener conocimiento de cómo surgieron las organizaciones, cuál fue el contexto político y social en el cual estas organizaciones surgieron, incluso cuándo dejaron de actuar y qué están haciendo esos activistas en estos momentos, ¿no? Entonces, muy interesante y haber podido cubrir esto con 16 entrevistas aproximadamente, creo que son 15 o 16, y haber podido lograr, tanto en el campo de VIH como de la diversidad sexual, estos testimonios. Testimonios que ahora pensamos debemos aumentar al reconocimiento de personas que fallecieron, de activistas, por ejemplo, que estuvieron involucrados en los 80 y en los 90, que ya no están y que sería necesario, por tiempo de memoria y por importancia de lo que hicieron el movimiento, también tenerlos incluidos dentro del archivo. Y un asunto que tiene que ver finalmente con el propósito y que está vinculado a la movilización es generar los consensos y acuerdos entre sociedad civil e instituciones para preservar el acervo histórico de la movilización y el activismo comunitario, para fortalecer su identidad y sostenibilidad en el contexto de los derechos humanos. Esto es muy importante porque simplemente el hecho de colectar la información y compartirla requiere de los consensos. Es decir, muchas personas o muchas organizaciones quizás pueden ser celosas de lo que tienen y no lo quieren compartir, o desconfían de cuál es el propósito con el que se van a utilizar esas informaciones. Entonces, es muy importante poder desde las organizaciones que estamos en esta tarea trabajar con esos consensos previos y acuerdos entre sociedad civil que sean claros y transparentes. Próximo. Aquí en esto que yo llamé, ¿qué nos guió
para la ejecución del proyecto. Es como una mezcla de principios y otros asuntos que me parecen relevantes tener en cuenta cuando estamos trabajando o queremos iniciar un proceso de este calibre, ¿no? Partimos de que el tema de la reconstrucción de la memoria es un esfuerzo consciente para encontrar el pasado. Porque como les mencioné anteriormente, muchas organizaciones archivan y tienen documentos y tienen bibliográficos y no bibliográficos, informaciones que son relevantes, pero no han trabajado conscientemente para la preservación de las mismas, los riesgos de daño o los riesgos de extravío o, o de alguna manera, como mencionaba la historiadora Quintero, que esos archivos quedan sepultados por otras cosas que se consideran más importantes y no emergen. Entonces, el esfuerzo consciente es el esfuerzo que debemos poner desde las organizaciones de sociedad civil para que esto esté incluido como parte o como vértice de nuestras actividades desde el sector no gubernamental. No simplemente es atender las urgencias en materia de derechos humanos y otros asuntos que son fundamentales en la vida de la gente, sino que también poner un esfuerzo consciente dentro de la organización para la preservación de ese pasado. Es importante mirar que reconstruir el pasado mirando hacia el presente y el futuro, no mirar el pasado como una nostalgia o como una cosa que fue aterradora o quizás muy simpática o muy chévere, sino mirarlo, por ejemplo, para que hechos que fueron terribles, como por ejemplo la confinación de personas homosexuales en Venezuela en la década de los 50, incluso hasta la década de los 60 y los 70, no se repita. Es decir, en un escenario de retroceso en materia de derechos humanos a nivel global y especialmente en el caso de Venezuela, no debemos dar por sentado que esas cosas no vuelvan a ocurrir. Entonces, yo creo que es importante crear una conciencia de cómo ese pasado no se repita y cómo lo podemos investigar y estudiar y presentar. Es importante también hacer el proceso participativo, incluyendo a los beneficiarios y actores principales para la apropiación del proyecto. Este no es un proyecto que podemos iniciar desde un minúsculo grupo. Esta es una cosa que tenemos que ampliar a la movilización en general. Por ello hicimos esfuerzos de ser lo más inclusivos posibles en el desarrollo del proyecto. Sostenibilidad y permanencia en el tiempo. Es fundamental que entendamos que se requieren recursos de todo tipo, técnicos, financieros, para poder permanecer y en esa mirada las organizaciones tenemos que trabajar, ¿no? Tener acceso libre y fácil para el activismo, para el estudio, para la investigación. Esto creo que en esta época que estamos viviendo se facilita muchísimo por el tema de la posibilidad de tener archivos digitalizados que tienen acceso no solamente en Venezuela, sino en toda nuestra región. Otro asunto importante es el pensamiento plural basado en los acontecimientos de la memoria histórica y este pensamiento plural tiene mucho que ver con todas las crisis que estamos viviendo actualmente de polarización en nuestras sociedades. No podemos dejar de lado algunos acontecimientos de la memoria histórica porque no nos parecieron que eran correctos, no nos parecieron que no se ajustaban a lo que a nosotros nos gustaba, sino que la memoria histórica compilada debe ser plural y entender que de la manera como se dé esa información sean los beneficiarios quienes la interpreten o decidan usarla dentro de los procesos de desarrollo de las actividades o del activismo de las organizaciones. Es importante pensar también que debe estar basado en evidencias documentales y testimoniales que le den al propio archivo una cierta solidez en lo que presentamos, ¿no? Y también un tema que ya mencionó tanto Inés Quintero como lo había dicho yo anteriormente, es con este proyecto se pretende también evitar la invisibilización, la exclusión y la discriminación que impone la cultura patriarcal dominante. Es decir,
como bien se mencionó anteriormente, los hechos históricos se miran a través también de un poder dominante, ¿no? Y los hechos históricos se ven siempre, por ejemplo, en el caso de Venezuela ha sido emblemático ver la historia de Venezuela a través de la heroicidad de la independencia y de los hombres que lucharon y participaron en la independencia, en la construcción de la república. Pero hay otras historias que están ahí y que son importantes para entender el proceso de desarrollo y el proceso de consolidación de las democracias, por ejemplo, en nuestro país. La próxima. Bueno, esta va a ser una mirada un poco más rápida sobre el resultado del mapeo exploratorio del acervo documental que nos propusimos. Entonces, enviamos una encuesta mapeando exploratoriamente en qué situación o en qué ideas estaba el acervo documental y bibliográfico y no bibliográfico que las propias organizaciones, tanto de la diversidad sexual como de VIH, han acumulado en Venezuela en un periodo entre 1980 y 2023. Aplicamos la encuesta de estos formatos Google a través, desde diciembre 23 hasta enero 24, donde recopilamos los datos y los analizamos, y enviamos 36 formularios, de los cuales 16 organizaciones, que es aproximadamente el 44.44%, respondieron la encuesta. De este grupo obtuvimos respuesta a, bueno, no más adelante es eso, pero de este grupo del total, 15 ONGs que trabajan el tema de la diversidad sexual y participaron 21 ONGs que trabajan el tema de VIH. Adelante. Aquí más o menos por lo que les había mencionado, aquí está el nombre de las organizaciones que participaron tanto para VIH como para la diversidad sexual. Ampliamos nuestro espectro de Caracas y hicimos participar a organizaciones del interior de la República que nos parecía importante. Próximo. Aquí están por región, pero anteriormente lo que le querían, ahí aparecen las regiones. También indagamos sobre los medios de contacto más utilizados y entendiendo que la digitalización es un paso adelante o que facilita la misma reconstrucción de los archivos y de la memoria histórica, y quisimos explorar un poco cómo estaba el tema de los medios que más utilizan las organizaciones en el país, ¿no? Un 93% de los consultados afirmó utilizar el correo electrónico, o un 14%, un 87% manifestó el uso de teléfonos móviles o celulares, y un 56% que posee páginas web. Próxima. En el tema de áreas de trabajo, pues pudimos también segmentar de que hay organizaciones, que un 50% de las que respondieron son organizaciones que también trabajan el tema de la diversidad y VIH, un 3.25% solo LGBT y un 18.75% VIH. Próxima. En el tema de si las organizaciones han producido contenidos bibliográficos o no bibliográficos, tuvo una respuesta positiva del 75%. Próxima. En ambos casos, prácticamente las organizaciones que respondieron dicen en igual porcentaje haber producido tanto materiales bibliográficos como no bibliográficos. Es decir, que se está creando archivos de video y de fotográficos y de informaciones y documentación escrita de manera balanceada.
Próximo. Y en relación a si las organizaciones que respondieron a la encuesta les gustaría participar en actividades informativas, intercambio de experiencias, un 75% manifestó que sí les gustaría. Yo diría que como conclusión a este trabajo, de alguna manera, que es un trabajo muy sencillo de aproximación de base para conocer un poco el ambiente en relación a la memoria histórica en nuestro país y la movilización social, puede resultar interesante en el sentido de que hay un terreno abonado por la digitalización, por las intenciones o el querer participar, ¿no? Creo que hay que hacer un trabajo más profundo, pero creo que con estos datos pudimos manejarnos inicialmente para este proyecto que tuvo una vida realmente corta porque todo lo que aquí hicimos tardó aproximadamente 5 meses. Bueno, yo creo que con esto he terminado y cedo la palabra o paso la palabra a mi colega Marcos Goldi. Muchísimas gracias a Edgar Carrasco de Acción Ciudadana contra el SIDA por la exposición de las pautas de lo que fue este proyecto, sus objetivos y también los resultados de esta encuesta que sugieren un gran interés por parte de las comunidades de crear archivos que documenten su memoria histórica. Ahora vamos a la siguiente presentación a cargo de Andrés Eloy Burgos de la Red de Historia de Venezuela, quien les va a presentar el archivo en sí y cómo pueden accederlo y mostrarles los contenidos del mismo. Andrés, te cedo la palabra y bueno.